experto en Python. Dadle un gran aplauso para que se... Bueno, ¿se me escucha bien, no? Buenas tardes. Bueno, tal y como ha presentado mi compañero, mi nombre es José Javier. ¿Así mejor? Bueno. Mi nombre es José Javier Merchante y voy a presentar una herramienta para lograr ser un experto en Python. La estamos desarrollando en la Universidad Rey Juan Carlos junto a mi compañero Gregorio Robles y básicamente voy a explicar un poco a qué me refiero con esto de ser un experto en Python. Realmente a lo que me refiero es escribir código más pythónico. Supongo que la mayoría de vosotros sabéis lo que es código pythónico, pero sin embargo siempre me gusta realizar una pequeña introducción al principio, y es que la mayoría de lenguajes de programación tienen unas determinadas estructuras o partes del código que son mucho más adecuadas para realizar una determinada tarea. Esto es lo que se suele denominar idioms. En el caso de Python, el código pythónico es básicamente idiomatic Python. Es código Python con idioms. Para mostrarlo un poco más visual, he querido mostrar un ejemplo de cuando yo empecé a programar en Python, que venía de otros lenguajes, como es el caso de C, y decidí hacer esto que está aquí puesto. Realmente lo que hace es, hay una lista de colores y lo que se pretende hacer es contar el número de colores que hay y almacenarlo en un diccionario. Alguno de vosotros se estará echando las manos a la cabeza diciendo lo que está haciendo este chico ahí con el for y luego el diccionario. Bueno, al cabo del tiempo te das cuenta de que esta no es la mejor forma de contar los elementos en una lista y por lo tanto existe una forma mejor, que en este caso es esta. Lo que realiza este trozo de código en tan solo 3 líneas básicamente es con default dict, que pertenece al paquete de colecciones de Python, pues directamente inicializa a 0 todos aquellos elementos, aquellas llaves del diccionario que no hayan sido añadidas todavía. De esta forma se puede aumentar el número de apariciones de cada uno de los colores. Entonces, esto es mucho más atractivo y además evita en un futuro que se puedan cometer bugs, además de que a la hora de depurar tardas mucho menos en entender lo que está pasando ahí. Y también incluso a posibles desarrolladores futuros que vayan a mantener tu código, si no entienden este tipo de estructuras, ayudas a que aprendan algo nuevo sin tú realizar ningún esfuerzo. Así que básicamente lo que me refiero con pythónico es que existen muchísimas formas de programar una determinada tarea, pero siempre existe una que es mucho más preferible al resto. Entonces, básicamente esto es lo que buscamos realizar con este proyecto. Buscar el código que sea más pythónico. Los objetivos principales de esta herramienta básicamente son evaluar el nivel de pythonicidad de un determinado programador a partir de su código. Esto se realiza identificando los idioms que aparecen en su código y los anti-idioms, y de esta forma, ponderando y a partir de una determinada rúbrica, podemos obtener cómo de avanzado es este programador. Por otro lado, lo que estamos ahora mismo desarrollando es ofrecer alternativas más pythónicas a un determinado trozo de código. Por ejemplo, existen muchos anti-idioms que tienen su correspondencia en idioms y, por lo tanto, si tú identificas un anti-idioms, el programa te diría, oye, existe esta forma más fácil de realizar esa determinada tarea, la cual te va a simplificar mucho más la vida. Y, por último, nos gustaría también implementar en esta herramienta algunos recursos o un camino a seguir por los programadores, sobre todo los principiantes o intermedios, para que puedan mejorar en este lenguaje de programación. Es decir, al principio aprenden la list comprehension y más adelante pues vas aprendiendo los decoradores, etcétera. El estado actual de este proyecto, pues actualmente analiza repositorios procedentes de GitHub, es decir, clona un repositorio de GitHub, lo descarga en local, identifica cuáles son los idioms y a partir de una rúbrica dice, pues este proyecto tiene tal puntuación. Además, se realiza lo mismo para el caso de usuarios, es decir, a partir de un nombre de usuario de GitHub, tú se lo ofreces y detecta cuáles son los repositorios a los que ha contribuido con Python
y los descarga en local y de la misma forma los evalúa. Y por último, otra de las cosas que hace actualmente la herramienta es mostrar aquellos idioms que no han sido encontrados en el código y, sin embargo, pueden ser de más ayuda para implementarlos más adelante. Así que, bueno, voy a mostrar una breve demostración de su funcionamiento. Espero que funcione el vídeo. Así que aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un análisis de un repositorio. En este caso se basa de una versión anterior al código de esta herramienta y, por lo tanto, lo que está realizando aquí es clonar el repositorio. Como explicaré más adelante, también dividir el código en tokens, identificar los idioms y de esta forma muestra ahora una evaluación de cómo de Pythonico es el código, dividiéndolo en principiantes, los idioms principiantes, los intermedios o los avanzados. Además, ofrece algunas sugerencias sobre este código que tiene un enlace a referencias externas que lo explican bastante en detalle. Y por último, también se ofrece qué idioms han sido encontrados, cuántas veces, así como la localización de los mismos en los repositorios de GitHub. Bien, ahora, por otro lado, está el análisis de un usuario, que básicamente funciona de la misma manera. Introduce un usuario de GitHub, en este caso Gregorio Robles, identifica cuáles son sus repositorios, puede seleccionar aquellos que sean escritos en Python, incluye aquellos que GitHub no haya detectado como Python, pero pueda seleccionarlos para analizarlos posteriormente y descargará todos estos repositorios, realizará el análisis y posteriormente mostrará los resultados. Aquí he tenido que cortar el vídeo debido a que dura en torno a 1 minuto este análisis y, por lo tanto, no tenía tanto tiempo para la presentación. Aquí se muestran los resultados obtenidos para este determinado usuario. Se muestra que los idioms principiantes pues los domina bastante bien, los intermedios ahí y los avanzados pues tiene también un bastante nivel. Y además se ofrecen al final recomendaciones. También he de aclarar que el análisis de este usuario es únicamente de su usuario, no de los repositorios a los que ha contribuido. Es decir, que se hace el clon del repositorio y con git blame se identifica qué commits ha realizado ese usuario para seleccionar únicamente los idioms que ha escrito él. Y ahora me gustaría mostrar cómo está realizada esta herramienta por debajo. Y básicamente lo primero que realizamos para hacer esta herramienta fue realizar una lista de cuáles son los idioms más importantes en Python. Tenemos en torno a 40 y Magic Methods tenemos en torno a más de 100. Todos estos idioms lo hemos obtenido a partir de diferentes fuentes, como pueden ser libros como Writing Idiomatic Python o ProPython, a través de conferencias como la PyCon o de personas como Raymond Hettinger, que ofrecen conferencias bastante enfocadas a escribir código pythónico y a partir de también diversas páginas web. Toda esta lista de idioms ha sido implementada para realizar el analizador. Básicamente, el analizador lo que hace es, a partir de un repositorio que lo clona, identifica aquellos ficheros que son en Python, básicamente mirando el final del fichero si acaba en .py o mirando la primera línea para identificar si es un script de Python, y posteriormente divide el código en tokens. Para dividir el código en tokens hemos utilizado la librería Pygments, que básicamente se basa en un resaltador de sintaxis, pero hemos utilizado su Lexer para obtener dichos tokens. Y, por ejemplo, en este caso podemos ver cómo ha dividido una list comprehension en diferentes tokens y de esta forma, a partir de unos heurísticos, podemos ver, identificar que esto se trata de una list comprehension y añadirlo como un idioma más detectado en este código. Una vez que se ha identificado el idiom, se hace un git blame para obtener el autor de ese idioms.
Esto actualmente lo realizamos sobre el último commit, aunque la idea es identificar cuál es el autor original de dicho idioma. Y ahora me gustaría compartir con vosotros algunos análisis que hemos realizado sobre repositorios de GitHub. Estos análisis están realizados no sobre la totalidad de repositorios en GitHub, sino solamente sobre un 10% de esos repositorios, que han sido unos 70.000, 80.000 repositorios, y ofrecen unos resultados que responden a una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los idiomas más utilizados en Python? En este caso se puede mostrar que el más utilizado, aunque puede considerarse un idioma, aunque realmente en otro lenguaje de programación existe, es cuando tú vas a llamar a una función, el operador igual lo puedes utilizar para indicar a qué argumento te estás refiriendo. Por otro lado, también se muestra, hemos querido añadir aquí la documentación para ver cuántos repositorios estaban documentados. Por otro lado, también tenemos el bloque if name igual a main para ejecutar un bloque de código, y las list comprehension, que son bastante conocidas por la mayoría de programadores, por eso aparecen en casi más de un 50% de los repositorios. Otro análisis que hemos realizado sobre estos repositorios es cuántos idioms suele haber más o menos por cada repositorio. Aquí hemos representado un histograma. En el eje horizontal sí, se ve que son el número de idioms y en el vertical el número de repositorios. Se muestra que la mayoría de repositorios tienen muy pocos idioms. En este caso se puede ver que casi cero. Hemos calculado la mediana de esta especie de exponencial y es en torno a 40 idioms, es decir, que el 50% de repositorios tiene más de 40 idioms en total. Y por último, me gustaría detallar otra gráfica, que es qué Magic Methods son los más utilizados. Para aquellos que no sepáis qué son los Magic Methods, aunque la mayoría supongo que lo sabréis, son esas funciones que programamos dentro de un objeto que pueden responder luego a una determinada built-in en Python. Y aquí se pueden ver que los más programados en estos objetos suelen ser de representación de dichos objetos o imprimir el objeto, y también suelen utilizar estos Magic Methods para realizar iteradores o incluso para... Aquí hay dos que suelen ser utilizados para la keyword with de Python, que sirve para, por ejemplo, cuando vas a abrir un fichero en un mismo bloque puedes utilizar with open, y básicamente lo que está realizando es entras en el enter del objeto y luego cuando vas a salir del bloque llama a exit. Y ahora, por último, mostrar una serie de conclusiones de todo este proyecto. Básicamente, el código pythónico sobre todo ayuda al mantenimiento del mismo, es decir, que cuando vas a depurar el código porque tienes un determinado bug, es mucho más sencillo determinar dónde está el problema. Ayuda mucho a identificarlo debido a que mejora la lectura del mismo. Por otro lado, la mayoría de los repositorios, tal y como hemos visto en la anterior gráfica, contiene muy pocos idioms. Esto es bastante negativo, entonces buscamos que con esta herramienta pues, consigamos desplazar esa curva más a la derecha para que tengan más idioms todos los repositorios. Por otro lado, Python es un lenguaje bastante rico en estos idioms. Todo es gracias a la comunidad que hay detrás, debido a que, a pesar de que Python es un lenguaje muy sencillo para principiantes y todo ello, al final, para ser un experto en Python necesitas tener mucho conocimiento avanzado para poder realizar estructuras mucho más sencillas y que de esta forma mejoren la lectura del código y la depuración. Y por último, por todo ello es necesario mejorar la pythonicidad del código. Y también quería realizar un pequeño llamamiento a los que quieran colaborar, debido a que nos gustaría saber qué es lo que piensa la gente de todo esto, de los idioms, de cómo es el código de Pythónico, qué es lo que opina, si buscar de esta forma es la adecuada para conocer el nivel de una persona en Python. Así que, bueno, los que quieran ser voluntarios para realizar una entrevista, pues que me digan en estos días, oye, pues tengo 10 minutos para una entrevista, o más tarde os dejo ahí mi correo y por una videoconferencia o como queráis, pues podemos hablar y me comentáis
qué pensáis sobre todo esto de Python y algunos idioms que podríais añadir a una lista que os daré si queréis para poder mejorar el código. Y por último, me gustaría acabar con una pequeña frase de John Watts que dice que básicamente que siempre programes como si la persona que fuera a mantener tu código después fuera un psicópata que supiera dónde vives. Por lo tanto, yo creo que es necesario programar Pythonico ya no por mejorar y no cometer tantos bugs, sino por vuestra propia salud. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, también decir que la web actualmente es pythonlibresoft.info, pero este fin de semana está caída, así que no accedáis. El lunes es un problema de DNS, no ha sido nada del servidor, así que bueno, el lunes o el martes estará otra vez operativa. ¿Preguntas? Vamos allá. ¿Te paso el micro? Muy buenas. Mira, yo quería preguntar, cuando haces la representación gráfica en la que se ve cuántos idioms tiene cada usuario, cada repositorio, ¿lo normalizáis, por así decirlo? No sé si esta es la terminología con la que se va a entender bien. O sea, yo diría, ¿se tiene en cuenta el número de líneas de código que estás analizando en ese momento? Me refiero que haya pocos idioms en, a lo mejor, el repositorio de una persona que tiene 2 programas muy chiquititos no sería tan representativo, o si tiene muchos, pues lo sería. O sea, a eso me refería con lo de normalizar. Si se tiene en cuenta el número de líneas de código. En este análisis no hemos tenido en cuenta el número de líneas, aunque sí que es verdad que muchos de estos proyectos en los que hemos analizado eran proyectos de estudiantes, sobre todo. Entonces, también hemos querido tener en cuenta esos proyectos debido a que todo influye a la hora de cuántos idioms tiene un repositorio en general, qué idioms, cuáles son los idioms más utilizados en realidad. Entonces, buscamos obtener así una forma general de los repositorios, aunque sí que estaría bien ponderarlos por el número de líneas que tiene cada repositorio para así obtener un resultado más eficaz. Gracias por la pregunta. Bueno, la herramienta me ha parecido súper interesante, pero ¿no habéis pensado quizás en hacerla en formato plugin para diversos editores? Que yo creo que sería el sitio ideal para hacer recomendaciones sobre estos idioms. Sí, eso realmente lo tenemos pensado, lo tenemos como trabajos futuros. Se me ha olvidado añadir el de este trabajo futuro. Sí, lo tenemos pensado para añadir en un futuro, pero primero queremos mejorar esta versión web, que realmente es todo lo aparte de atrás, lo que hay que mejorar, e identificar los anti-idioms y todo esto, y posteriormente sí que nos gustaría poder hacer implementarlo en algún IDE o cosas así para ofrecer esa ayuda, como lo ofrecen otros programas como PEP8 o PyLint. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, perdón, no te he visto. Es muy interesante. Dos preguntas. ¿Está el código libre para que cada uno se lo instale o es un servicio en la nube? Esa es una pregunta. Si te refieres a si se puede utilizar la aplicación. Sí, correcto. Actualmente la página web es esa, lo único que, como he comentado, el servidor de DNS está caído, entonces no puede acceder al servidor web. Correcto, pero podría instalármelo en mi local, está en GitHub, en PyPy o algo así. Todavía no lo he subido a GitHub, pero la previsión es que sí que se va a subir a GitHub y que va a ser de código abierto y software libre para que todo el mundo pueda contribuir y modificar contribuir básicamente, y que pueda crear copias del mismo contenido para hacer sus propios proyectos o lo que necesiten. Vale, y la otra pregunta era, entiendo que los idioms que tiene son estáticos, ¿no habéis pensado en dar la posibilidad de que el usuario introduzca un nuevo idioma que a él le parezca adecuado? De momento lo tenemos hecho para que la gente nos diga, oye, pues este idioma me parece interesante, y añadirlo nosotros. Pero claro, a la hora de hacer el software libre, al colgarlo en GitHub, por ejemplo, estaría más interesante debido a que cualquier persona podría añadir ese idioma directamente sin la necesidad de
oye, este idioma me interesa que esté en vuestra aplicación. ¿A esa pregunta te referías? Correcto. Muchas gracias. Gracias. Una pequeña pregunta. La verdad que veo que la herramienta está bastante chula, sobre todo para aquellos como yo que están aprendiendo Python, pero me preguntaba si teníais ideas también de introducir en el analizador cosas como buenas prácticas, pero ya no solo de Python, sino de orientación a objetos, o si, por ejemplo, el código está testeado, si no hay coverage, ese tipo de cosas, vamos. Bueno, las líneas que tiene una clase, las líneas que tiene un método. En principio, está pensado esta aplicación para introducir idioms y que cualquier persona que no los utilice pues, pueda aprender a utilizarlos. Entonces, bueno, si eres un estudiante y acabas de empezar, es tu primera clase, pues realmente tienes poca idea sobre Python y podemos analizar poco sobre tu código. Pero la idea es realizar una especie de camino para aquellos que son más principiantes, para que puedan ir aprendiendo los idioms de una determinada forma. Por ejemplo, List Comprehension lo primero, después Decorators, etc. También sería interesante añadir, como tú bien has comentado, objetos, etcétera, para que puedan aprender, aunque para eso creo que existen infinidad de recursos ahora mismo en la web y en muchos sitios y cursos. Entonces, bueno, sería más adelante o más bien dejarlo como un trabajo futuro, pero sin embargo es muy fácil encontrar muchos recursos de eso. No sé si he respondido más o menos la pregunta. Sí, gracias. Vale, gracias. Voy. Podíais escalonaros las preguntas, así no tengo que... Ahora quédate. Bueno, sobre todo, enhorabuena por la charla. Y hay un compañero que te está viendo por streaming y, bueno, me transmite la pregunta. Un poco por curiosidad, ¿ha analizado tu propia herramienta? Es que... De hecho, he puesto la excusa del compañero, que aunque es verdad, para que sea lo más incómodo posible. En realidad, el análisis que he mostrado ha sido sobre una versión previa a este programa. Y bueno, no voy a poner otra vez el vídeo. El problema es que al analizar mi propio programa, al incluir test de si estaba bien hecho, si cambio código o lo que sea, me da muy positivo el resultado. Entonces tendría que eliminar los test para analizar mi programa otra vez y ver cómo de pythónico es el código. Pero está interesante la pregunta. Tenemos tiempo para uno más. Y si no, agradecer mucho a José Javier Marchante y que uséis su herramienta y habléis con él ahora después en los breaks. Muchas gracias.